Buenas tardes, mi nombre es Luis Manuel Lozano Ramos, soy estudiante de Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y de Distancia UNAR. En este momento voy a realizar la argumentación sobre un problema filosófico que hemos trabajado con mis compañeros que se titula Alteridad como principio para una construcción de una filosofía política crítica que evalúe los alcances del poder político que se practica actualmente. Este trabajo hace parte del curso de seminario Autor Pensamiento Filosófico Latinoamericano. El trabajo va más que todo enfocado desde la filosofía de la liberación entre su máximo representante, el doctor Enrique Dussel. La verdad difiere un poquito de la forma de hacer filosofía de él, de su pensamiento filosófico, porque le veo un carácter más histórico que de filosofía como tal. Pero obviamente yo soy un principiante en la filosofía y llegar como a refutar las teorías de Enrique, que lleva un largo tiempo estudiando la filosofía política y la filosofía en general, sería como un poco arbitrario, pero me siento, no me identifico con su filosofía de la liberación, aunque sí le reconozco al momento de estudiar este problema que sí tiene unos fundamentos sólidos para hacer una filosofía latinoamericana y una filosofía crítica que nos ayude a liberarnos. Y entre ese, uno de los objetivos de la filosofía es ese, liberar al hombre. Entonces, entrando en materia del tema, el tema, lo repito para tener una mayor comprensión y hacerme entender de mejor forma, alteridad como principio fundamental para crear una filosofía política crítica que evalúe los objetivos o la práctica del poder político en la actualidad. Entonces yo quiero tomarlo como aplicarlo al contexto colombiano, porque no tanto ampliarme o expandirme al contexto latino, sino al contexto colombiano. Entonces, para entender un poquito el problema, quiero explicar qué es alteridad. Alteridad, desde mi percepción, cada quien tiene una forma de ver los conceptos, definir las palabras, pero es esa capacidad que tiene una persona de convertirse en un ser distinto. Entonces aquí lo que interpreto desde Dussel, él busca es, como quien dice, construir un ser libre, un ser independiente, un ser autónomo a través de la política, una filosofía política que es el contexto en el que nosotros estudiamos, lo cual es muy importante y fundamental para la sociedad y no solamente en Colombia sino para el mundo. Entonces, cuando analizamos para analizar este problema filosófico, yo lo quiero desglosar un poquito por las palabras que en el texto que elaboramos existen y que tienen que ser claras al momento de hacer esta argumentación. Desde ese punto de vista lo analizo yo y reflexiono y argumento este trabajo. Pero quiero hacer como una pequeña acotación. ¿Por qué? Porque cuando uno comienza a hacer un trabajo sobre un problema filosófico, por lo regular uno comienza a encontrar muchos pensamientos, muchas teorías en la práctica, y muchas veces uno termina es como en otro cuento y no en el que uno empezó, porque el camino de la investigación lo condujo a otro tema que de pronto ni quería uno llegar ni se imaginó que uno iba a llegar a él. Pero de esos, como quien dice, en mi opinión, eso es lo bello de la filosofía, que uno inicia y no sabe dónde va a terminar. Entonces vemos ahí, él nombra la palabra ética. La ética es fundamental, pero tenemos que tener claros qué es la ética. La ética como una reflexión filosófica, entonces tenemos que nombrar la moral, que son las costumbres, esos costumbres, esos hábitos
que rigen el comportamiento humano. La ética estudia esas normas y las sustenta de que eso es útil para la sociedad. Entonces vamos a analizar un poco que, por ejemplo, en el texto se ve que hoy en día la ética ha perdido su norte, o no la ética, la práctica de la moral, que es como la ética la que se encarga de hacer ese análisis y sustentar que la moral, que esas costumbres, que esos hábitos que tenemos y que practicamos son útiles para el hombre, más no que lo capturen y lo hagan al sufrimiento, lo lleven al sufrimiento, que quizás eso es lo que está pasando. Tenemos una ética con el respeto de la ética, porque bueno, la ética no tiene culpa de la mala interpretación que nosotros le damos en la actualidad, o sea, como bien dice, la antiética que practicamos, porque hoy en día poco es lo que se ve de ético en el ser humano o de moral en el ser humano. Entonces meter una filosofía política crítica fundamentada en una ética en la actualidad es algo complejo. No es imposible, y de eso se trata, de hacer cosas nuevas, de aportar algo, de algo que solucione. Pero entonces comenzamos a analizar la ética. Entonces vemos que en la actualidad no tenemos ética. Entonces, si no tenemos ética, no podemos entrar a construir una filosofía crítica fundamentada o incluyendo la ética. Porque hoy en día tenemos un país o una sociedad que poco tiene que ver con la práctica adecuada de la moral y a la vez ético-moral. Entonces vemos la política. Tenemos un contexto totalmente ignorante de qué es política. Ignorante del término desconocer, porque muchas veces uno dice ignorante y piensan que es como una ofensa. Ignorante es desconocer algo. Entonces, por ejemplo, el caso, como dije, el contexto colombiano, 90% de la población colombiana no sabe qué es política. Entonces la confunden con la politiquería. Es que la política hoy en día ha perdido su esencia. Entonces entramos a analizar. Vamos a hacer un trabajo de ética y de política. O sea, crítica, ética, política. Criticamos la ética y criticamos la política. Para formar un ciudadano libre, autónomo, libre, eficaz, eficiente, que tenga una serie de principios éticos y valores. Pero vemos que estamos, o sea, estamos, como bien dice, apretados para comenzar a trabajar esos campos. Porque, como les decía al iniciar, esto se nos expande. ¿Por qué? Porque nos metimos con la ética y nos metimos con la política. Y ahí va entonces que la ética para algunos es opuesta a la política. Entonces cuando estudiamos la oposición entre ética y política, entonces se nos expande el campo de investigación, porque iría Dussel y a otros filósofos, y para mí Dussel él hace los planteamientos, pero él se queda corto y no da las herramientas necesarias para seguir estudiando la política y la ética y así llegar a una filosofía política crítica. Lo otro es que el ser humano, yo pienso que, o sea, estudiarlo desde un ámbito político nada más es erróneo. Entonces es una de las grandes falencias que yo, desde mi poca sabiduría, desde mi poco conocer en la filosofía, veo que Dussel está un poquito como enfocado, mal enfocado con relación a mi percepción, porque uno no puede estudiar al hombre o las problemáticas sociales solamente desde un enfoque político o social o histórico. El ser humano es más complejo y hay que estudiarlo de una forma holística, y aquí se están obviando. Obviamente no estoy, como quien dice, en oposición a Dussel, sino que si realmente yo fuera a estudiar, hacer una filosofía latinoamericana o de la liberación, miraría otros aspectos que también son importantes. No estoy diciendo que la política, la historia o la cultura no son importantes, obviamente son muy importantes, y marcan los sentimientos y el comportamiento de las personas, eso no lo podemos dudar en ningún momento, pero también hacen falta aspectos muy importantes del ser humano y del hombre en sociedad, del hombre como persona, del hombre como padre de familia, etcétera, etcétera, los diferentes roles que cumple el hombre en el mundo de hoy. Entonces ahí voy como desglosando un poquito lo que encierra
el problema filosófico que nosotros tenemos. Entonces, política opuesta o no opuesta. Hay que ver si el hombre político puede ser ético o si el ético no puede ser político o si eso se puede fusionar. Hay muchos dilemas en la filosofía, hay unos que dicen que no, hay otros que dicen que sí, otros dicen que hay que fusionarla, entonces hay que analizar todos esos puntos, porque al fin el hombre político no ético ha dado buenos resultados, el hombre ético da buenos resultados a la sociedad, pero bueno, hay que analizar cuál es el mejor o cuál es la mejor idea que se puede plantear en ese momento y que este trabajo nos invita a analizar un poco como filósofos y como personas del común. Entonces, el pensamiento de la filosofía de Husserl dice política enfocada al hombre autónomo, al hombre digno. Entonces aquí vamos a entrar en cuestión la dignidad humana. Nosotros tenemos un país donde la vida está por encima de la dignidad humana. Yo creo que son poquitos los países donde el primer principio, tanto social y jurídicamente, está evaluado, catalogado la dignidad humana, son pocos en el mundo, la verdad no los tengo presente. Entonces, si nosotros hablamos de dignidad humana, hay una frase muy célebre que es mejor, ¿qué sentido tiene la vida si no hay dignidad? Entonces, ¿será que es posible colocar la dignidad por encima de la vida? ¿Qué sentido tiene la vida sin dignidad? ¿O qué sentido tiene la dignidad si no tenemos una vida de calidad? Hay que entrar a pensar todos esos aspectos. Entonces también vamos a la verdad, que eso siempre va de la mano. Pero ¿qué es la verdad? ¿La verdad es lo que dice el capitalismo que es verdad? ¿O la verdad es lo que yo digo que es verdad? Porque así vivo yo la vida desde mis verdades. La verdad es una construcción humana, o es una construcción social, o es una construcción del capitalismo, como ya lo había dicho. Entonces hoy en día no sabemos qué es verdad. Más, estamos más inclinados a que no hay ninguna verdad, o que cada historia tiene su propia verdad. Entonces en una filosofía política crítica no podemos buscar una verdad como tal. También nos habla de la realidad. Entonces, realidad. ¿Será que la verdad, la búsqueda de la verdad en sí busca es una realidad? Que el hombre la puede conocer, que no la puede conocer, que solo Dios. Ahí entra otro mundo de conocimientos y otro mundo de dilemas que al analizar este problema filosófico que nosotros hemos planteado, o sea, como se dice en el lenguaje coloquial, nos metimos en camisa de 11 varas porque en sí es un tema muy importante, pero es amplio y que hay que analizarlo por todos los frentes que sea necesario. Y de pronto el trabajo queda aquí o pues, la nota y esas cosas, pero sería importante que como filósofo, y llamo o sea, ese llamado a mis compañeros que analicen un poquito más a fondo desde el título y nos damos cuenta de que es muy amplio lo que nosotros estamos planteando. Entonces vemos también que esa política busca cuidar el medio ambiente. El hombre nunca ha cuidado el medio ambiente, es más, siempre ha tratado de destruirlo. La naturaleza, estamos viendo que a medida que el tiempo avanza, más la acabamos. Y si hay serias políticas que hoy en día protegen eso y desde la política ha hecho un trabajo muy importante, pero todavía no tenemos la cultura de cuidar la naturaleza que tanto nos debe importar, no tanto por nosotros sino por nuestros descendientes. Agua, aire, árboles son aspectos que se están limitando, o sea, están acabando poco a poco, sino que como todavía ya no nos damos cuenta, pero eso es otro problema muy serio, muy serio. Y claro, aquí Dussel me parece muy importante porque
Claro, no podemos hablar de ética, no podemos hablar de verdad, de política, ni nada de eso si no cuidamos nuestra propia naturaleza, que es la que nos da la vida, o la que nos mantiene vivos. Entonces, ahí desglosando un poquito, entonces tenemos tres dilemas: ética, política, verdad. Democracia, hablamos de democracia en el trabajo. ¿Qué tan adecuado es una democracia? ¿Es útil o no es útil? ¿Se cae por su propio peso? ¿Es un ideal? ¿Es algo a lo que nunca vamos a llegar? ¿Una práctica de la democracia como está en el papel? También se entra a analizar muchos aspectos, porque si la democracia es un ideal, entonces es un sistema inadecuado para enriquecer al hombre, para liberarlo y para contribuir a la felicidad de los ciudadanos. Entonces, vuelvo al análisis del contexto colombiano. Para ver una democracia tiene que haber una satisfacción de las necesidades básicas: educación, salud, alimentación, y no nos echemos cuentos y nos engañemos a nosotros mismos. Colombia es un país muy rico en su naturaleza, pero hay gente que muere de la hambre, y La Guajira, los niños de La Guajira es un claro ejemplo de que no estamos bien organizados, y el poder político ha contribuido a eso. O sea, no solamente ellos, porque eso es un asunto de todos, pero sí, el poder político es uno de los grandes responsables de esas situaciones se estén presentando. Entonces, vamos: democracia, ética, verdad, realidad, política. Entonces, hoy en día la política lo que busca es suprimir al hombre, pero yo digo que de política no tiene nada, porque la política debe enseñar al hombre, debe liberarlo, no controlarlo, no dominarlo, para ponerlo al servicio de unos pocos. Entonces, como decía Dussel, ahí se nos queda quieto, porque es que tenemos que práctica, traer lo que estamos estudiando a la práctica. Así sean escritos de 100, 200, 300 mil años atrás, pero traerlos a nuestro contexto, a ver en qué nos pueden servir, qué es lo que tenemos que analizar. O sea, hacer una filosofía útil para Latinoamérica, y en este caso para Colombia. Entonces entramos ahí en el dilema. Bueno, ¿es posible construir una política fundamentada en la democracia, en el bien, en el cuidado del medio ambiente, si no tenemos seres éticos, sino antiéticos? ¿Y qué tan bien enfocado nos lleva la ética, o lo que creemos ética hoy en día, o lo que el 90% de la población colombiana cree que es ética? Porque es que, como le decía, el 90% no sabe qué es política, y el 90%, si no es más, tampoco sabe qué es ética. Porque en el colegio no nos enseñan qué es ética. Yo estudiando acá es que medio entiendo qué es ética. Ahora, porque estoy estudiando filosofía, me di cuenta que es una reflexión filosófica de las costumbres y de los valores. O yo no sé si yo estudié en un colegio muy regular songo. Entonces, ahí entra el detalle. O sea, ¿cómo vamos a tener nosotros un país ético si no saben qué es ética? ¿Cómo vamos a tener un país que practica un poder político adecuado si no sabemos qué es política? ¿Por qué buscamos una verdad que no existe o que es relativa? También hay que entrar a analizar ese aspecto. Entonces vamos a otro, que el poder. Eso también es otro campo grande. Por ejemplo, Foucault estudió mucho sobre el poder, relaciones de poder, y quedó corto también. No le alcanzó la vida para estudiar el tema. Entonces imagínense todos los temas que nosotros incluimos en un problema filosófico: poder, política, ética, verdad, democracia. Todo eso conlleva una vida justa, o a la justicia. Volvamos al contexto colombiano: justicia. Colombia hay más injusticia que justicia. Y bueno, eso desde un punto de vista del común. Si entramos a analizar desde un punto de filosófica lo que es justo,
o qué es justicia, se nos crearía otro trabajo filosófico, otro problema filosófico. Entonces, el problema filosófico de nosotros es muy importante y amplio. Y para pensarlo y llevarlo en nuestras mentes, no solamente por una nota, sino por el resto de nuestras actividades como personas, como filósofos, cuando seamos docentes o trabajemos en cualquier parte donde se pueda desempeñar un filósofo, llevemos en cuenta la magnitud de lo que nosotros estudiamos y lo que nos toca indagar, investigar, argumentar, reflexionar, rechazar, como es la ética, la verdad, la realidad, la política, la justicia, el bien. Ahora, si nos metemos con la filosofía política, la dignidad humana, la democracia, son campos y esos aspectos o esos temas o esos fenómenos nos llevan a otros fenómenos. Y yo creo que terminaríamos por estar estudiando un problema no político, no desde una filosofía política, sino desde la filosofía en general, porque la filosofía política no nos lograría dar las suficientes herramientas para dar una buena interpretación, buenas reflexiones sobre el tema que nosotros estamos proponiendo. Porque nosotros, en mi criterio, propusimos un problema excelente y que es netamente filosófico, 100% filosófico, y que si un filósofo, o sea, investiga esos temas, los que he nombrado, que están en ese tema y los que he nombrado aquí, sería un excelente filósofo, sería un excelente ciudadano, sería un buen líder en cualquier comunidad, de norte a sur y de sur a norte en el territorio colombiano. Yo creo que podría estar a salir del país después que sea una persona idónea para manejar esos temas: ética, política, verdad, poder, bien, mal, ambiente, democracia, dignidad humana, poder y todos esos fines que tienen esos fenómenos y que hoy en día desconocemos y que tanto daño le hace a la humanidad. Entonces, por un lado, soy un crítico de Dussel, pero a la vez, yo más que criticarlo por su enfoque histórico-social, es porque noto que él nos dice lo mismo que nos dicen otros filósofos más antiguos que él. Lo que pasa es que nos lo dice de otra forma. Y si yo soy filósofo, yo tengo que buscar crear mi propia identidad, mi propia filosofía, y más el que es un impulsor de la filosofía latinoamericana de la liberación. Es que eso son palabras mayores: liberación. El hombre libre nunca ha sido, y él busca liberar al hombre latino a través de la filosofía. Y eso es un tema serio, porque hasta qué punto el hombre puede ser libre. Se dice que el hombre nunca ha sido libre ni lo será. Hay otros que dicen que tenemos la voluntad de decidir y que esa nadie nos puede quitar. Pero si vamos, eso viene de Nietzsche, eso no lo dijo Dussel. Y yo no sé a quién se la copiaría Nietzsche, porque Nietzsche estudió a Schopenhauer y Schopenhauer estudió para otros señores. Entonces, o sea, repetir lo que otros dijeron y decir que es filosofía latinoamericana la liberación tampoco aplica. Obviamente sí hay que hacer esa recontextualización histórica desde nuestros antepasados, porque obviamente si uno no conoce el problema, si uno no conoce la historia, entonces no tiene nada que estudiar, porque va a estar estudiando algo que en realidad es ficticio, porque no está centrado en la raíz del problema. Pero eso no quiere decir que solamente tengamos que crearnos en la raíz. Tenemos que buscar otros aspectos y analizar de forma integral al ser humano desde un contexto político, social, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, espero haber realizado una buena argumentación y haberles dejado como no una enseñanza, porque nadie enseña a nadie, uno aprende cuando quiere aprender, porque el que no quiere aprender puede tener el mejor docente, el mejor tutor, las mejores comodidades, y nunca va a aprender porque sencillamente no quiere. Entonces yo espero no haberles enseñado algo, sino haberles como despertado esa curiosidad de que ustedes tengan esa plena conciencia
de que los temas de la ética, la verdad, la política, la justicia, la dignidad humana, el ambiente, la democracia, son temas que no necesariamente tenemos que conocer como filósofos, sino como personas que pertenecemos a una sociedad y que esa sociedad necesita de todos porque es de todos. Entonces este trabajo lo aplicaríamos en toda nuestra vida y nos sería muy útil. Muchas gracias por su atención, espero les guste mi argumentación. Chao y muchos éxitos.